Voy a ver si enchufo esto. Creo que ya está. Ya está enchufado. Bueno, quiero daros, no daros la bienvenida porque ya la he dado, pero dar las gracias a cada uno por venir y doy gracias también por la oportunidad de poder estar aquí en esta ocasión. Es un gozo para mí poder venir aquí, a la que por tantos años fue mi iglesia. Estaba escuchando al hermano Matías hablar de los versículos y ahora que estoy allí en Jaén, en la Sierra de Segura, pues ellos por muchos años no habían, aunque algunos habían memorizado, pero no habían hecho este esquema de memorización que por tantos años se ha hecho en esta iglesia. Así que el año pasado fue nuestro primer año de memorizar. Estuvimos memorizando algunos salmos, del Salmo 1 al Salmo 30, no todos los salmos, sino algunos particulares, y muchos hermanos han dado testimonio de cómo esto ha sido bueno para ellos, y bastantes han podido prácticamente acabar el año, así que damos las gracias a Dios y os animo, por supuesto, a memorizar la palabra de Dios. Dijo el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuán importante es que guardemos los dichos, la palabra de Dios, en nuestro corazón. Si podéis ir en vuestra Biblia, por favor, al libro de Segunda de Crónicas. Libro de Segunda de Crónicas, que por supuesto está después del libro de Primera de Crónicas. Esa es fácil. Y está después de Samuel, Reyes y después Crónicas. Ahí lo encontraréis en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, vamos al capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Y por supuesto traigo saludos de la Iglesia Cristiana Evangélica Sierra de Segura, allí en el noreste de la provincia de Jaén. Y por supuesto, como lo he dicho ya otras veces, si alguno de vosotros pasa por ahí o se está haciendo unas vacaciones en la Sierra de Segura, por supuesto avisarnos y nos encantaría que podáis visitarnos. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7. Voy a leer solo unos cuantos versículos, aunque luego tendremos que explicar más del contexto de este pasaje. Pero vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Segunda de Crónicas 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que podamos escuchar su palabra y que abra también nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti, delante del Dios de todo el universo, el Dios 3 veces santo, delante de ti que eres el Dios altísimo, el único que merece adoración, el único Dios vivo y verdadero. Venimos delante de ti y venimos no en nuestro propio nombre, ni en el nombre de una iglesia, sino venimos en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que Él ha abierto a través de la sangre de su cruz, a través de ese velo que Él rompió
por su muerte en el Calvario. Es por ese velo por el que entramos. Y entramos a este lugar santísimo, que es tu presencia. Y Padre, queremos que tú nos hables. No queremos venir aquí como una cosa que hacemos los domingos por la tarde. No queremos venir aquí porque pasamos un buen tiempo de comunión simplemente con los hermanos. No queremos venir aquí porque simplemente nos gusta cantar algunos himnos, sino queremos venir a escuchar tu voz, Padre. Y nos damos cuenta que lo necesitamos mucho, lo necesitamos de una manera desesperada. Necesitamos escucharte a ti, tu voz, tu mensaje para cada uno de nosotros. Pido, Padre, que sea el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, el que hable en esta tarde. Señor, tú utilizaste una vez un burro para hablarle a un profeta. Señor, si es tu voluntad, utilízame para hablar a tu pueblo aquí. Si hay alguien que no te conoce, oh Padre, que hoy pueda venir a tus pies, a los pies de Cristo, a conocerte. Oh Padre, háblanos. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo un año por delante. Eso es lo que tenemos, todo un año por delante. Estamos al día 8 de enero. Tenemos prácticamente 12 meses por delante. Para ser exactos, vamos a tener 8.760 horas en este año. Unas cuantas, ¿no? Parece mucho, pero el tiempo vuela y en poco tiempo ya estaremos otra vez en diciembre. La pregunta es, ¿a qué le vamos a dedicar todo este tiempo? Pues unas 3.000 horas de este nuevo año, adivina a qué se las vas a dedicar. A dormir. 3.000 horas las vas a dedicar a dormir. Aquellos que trabajan a jornada completa, unas 40 horas a la semana, pues estarán 2.000 horas trabajando. 3.000, 2.000, 5.000, pues te quedan unas cuantas. Otras 730 o casi 1.000, según el tiempo que le dediques, las dedicarás a comer, porque tenemos que comer, por supuesto. Y luego, pues hay otro montón de cosas que hacemos con nuestro tiempo. Y mi pregunta para cada uno de nosotros en este domingo es, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a la oración este año? Antes de que acabara el año pasado, el Señor estuvo hablando conmigo seriamente sobre el aspecto y el tema de la oración. De la oración en mi vida particular, pero también de la oración como iglesia, como cuerpo de Cristo. Tenemos muchísimas promesas en la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Refiriéndose a la oración. Luego también nos habla de las oraciones que no hacemos bien. No tenéis por qué no pedís, o pedís mal para gastar en vuestros deleites, sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Mi desafío para ti en este nuevo año, este año 2023, es que este año sea un año dedicado a la oración. El título de la predicación en esta tarde podría ser ese, dedicándonos a la oración, dedicándonos a la oración. Y en especial queremos ver el versículo 14 de 2 de Crónicas 7, que dice, lo puedes ver ahí en tu Biblia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El rey David ya había muerto y ahora Salomón, su hijo, era el nuevo rey. Sabéis que el rey David había tenido ese deseo de construir un templo grandioso para Dios, pero Dios le dijo que no, que sería Salomón el que lo iba a hacer. Así que Salomón, esta era su tarea, para eso había llegado al reino, su gran tarea, edificar el templo, y tardó 7 años en edificar este edificio grandioso. Se dice que era una de las maravillas de la arquitectura de la época, y este era el periodo de mayor prosperidad del pueblo de Israel. Pero ¿para qué vale la prosperidad, el dinero, la paz en las fronteras y todo eso si no tenían a Dios? ¿Para qué vale? Y Salomón sabía eso. Así que Salomón acude a Dios. Y tenemos aquí en el versículo 14 una promesa que Dios le da a Salomón y a Israel entera en cuanto a la oración. Pero no solamente es una promesa para ellos. Creo firmemente que no solo podemos, sino que debemos aplicar esta oración y esta promesa, mejor dicho, esta promesa a nuestras vidas individuales. Como el pueblo de Dios que somos. La iglesia es el pueblo de Dios,
en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. Y si las promesas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento eran tan grandes, ¿cuánto más no van a ser las del Nuevo Testamento, las del Nuevo Pacto en el que estamos tú y yo? Y es que hay una constante que ves en toda la Biblia, y no en toda la Biblia, sino en toda la historia, y es que Dios obra grandemente a través de la oración. Dios obra grandemente a través de la oración. Mira, por ejemplo, los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. El primer avivamiento que ha habido en la historia lo encontramos en Génesis 4, versículo 26, en lo que dice, habla de la generación de Caín, que se desvía del Señor, y luego de la generación de Set, la descendencia de Set. Y en Génesis 4, 26 dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y de esa descendencia salieron hombres que hicieron grandes cosas para el Señor, como Enoc, que caminó con Dios y no murió porque le llevó el Señor, y como Noé. Dios hizo grandes cosas a través de la oración, de que invocaran a Dios. Y luego tenemos oraciones y hombres de oración como Abraham, como Samuel, como Esdras, Nehemías y Daniel, y Dios hizo grandes cosas a través de las oraciones de su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero es que en el Nuevo Testamento es lo mismo. Pasa el libro de Hechos. El libro de Hechos es, sí, un libro de Hechos de los apóstoles, pero más que nada es un libro de oración. Es un libro de oración. Los seguidores de Cristo nos dice en el capítulo 1, empieza ya el libro diciendo que perseveraban en oración y ruego. Eso en el capítulo 1. ¿Qué pasa en el capítulo 2 de Hechos? Dios envía su Espíritu en Pentecostés. 3.000 almas son salvadas, 3.000 personas, imagínate. Y a las semanas o a los meses siguientes, 5.000, 8.000 personas a través de la oración. ¿Y qué hicieron después de que Dios obrara tan grandemente? Nos dice Hechos 2:42, que siguieron perseverando en las oraciones. En las oraciones. Imagínate cuánta población tiene Alicante. No sé, 200.000, 300.000, no lo sé exactamente. ¿Te imaginas que 8.000 personas? 8.000 personas de Alicante se convierten en un año. ¿Te imaginas lo que sería eso? ¿Y es que Dios ha cambiado? ¿Es que Dios no es el mismo que obró en Pentecostés? Pero Dios obró a través de la oración de su pueblo. Y mira la historia de la iglesia, la historia de los avivamientos, y ves que cuando el pueblo de Dios se pone en serio en cuanto a la oración, Dios escucha sus peticiones. Como algunos, creo que Spurgeon o Matthew Henry y otros lo han dicho y lo han expresado, que cuando Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, antes pone a su pueblo a orar. Cuando Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, antes pone a su pueblo a orar. Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia, sino que también ves iglesias hoy en día, que gracias a Dios, Dios sigue obrando, Dios sigue salvando almas, Dios sigue transformando pecadores, Dios sigue edificando su iglesia, y ves que siempre se repite el mismo patrón. A través de las oraciones, Dios obra. Un pastor que ya falleció ahí en Irlanda del Norte, que tuvo una gran influencia en mi vida, repetía una frase que muy simple, pero que tiene mucha verdad. Decía, mucha oración, mucha bendición. Poca oración, poca bendición. Nada de oración, nada de bendición. Y eso se ha repetido una y otra vez en la historia de la Biblia, en la historia del pueblo de Dios. Y es que la oración es esa sala de máquinas, es ese motor interno de la Iglesia de Cristo. O como otra persona lo ha descrito, la oración es levantar las velas, izar las velas, desplegarlas para que el viento, el Espíritu de Dios, lleve la embarcación hacia su destino. Eso es la oración, es izar las velas, desplegarlas para que Dios haga su obra. Hay tres cosas que quiero ver en cuanto a este texto, versículo 14, que nos habla principalmente de la oración. Lo primero que quiero ver es las personas que deben dedicarse a la oración. ¿Quiénes son las personas que deben dedicarse a la oración? Pues lo dice bien claro. Dice, si se humillare, mi pueblo. Mi pueblo. Mi pueblo. ¿Quién es este pueblo de Dios? Solo eran los israelitas, nosotros no. No, se refiere al pueblo de Dios de todas las edades. En Efesios
capítulo 2 nos dice que somos un pueblo de Dios, el pueblo de Dios de todas las edades. Los redimidos son los que deben orar, dedicarse a la oración. A través de Cristo hemos entrado en un pacto con Dios. Dios le había dicho a Israel, en este pacto que Dios entró con su pueblo, les dijo: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y Dios ha hecho lo mismo contigo. Cuando tú conociste a Cristo, Dios dijo: ahora yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Cada persona que ha recibido a Cristo es parte del pueblo de Dios. Y por eso la oración debe ser una parte importantísima de tu vida. Muchas veces pienso en la historia de Saulo en camino a Damasco. Quizá la recordáis. Saulo va de camino a Damasco y no quería nada de Dios ni de Cristo. Bueno, él pensaba que obraba para Dios, pero no quería saber nada de Jesús de Nazaret. Y Dios obra en él, le convence de pecado, Saulo se salva, va allí a Damasco y Dios le dice a este hombre Ananías, un creyente de Damasco, que vaya a orar por Saulo, el que después sería Pablo. Y Ananías dice: no, pero si este era un terrorista de cristianos, los metía en la cárcel y los mataba, Saulo me va a matar. No, y Dios le dice: no, Saulo ha cambiado, Saulo ha sido transformado. Pero ¿cuál es la evidencia que Dios le da a Ananías para dejarle claro que Saulo ha cambiado? En Hechos 9, versículo 11, Dios le dice a Ananías: he aquí, él ora. He aquí, él ora. Esa es la evidencia de que Saulo había cambiado. No le dice: he aquí, ahora Saulo lee las Escrituras. No le dice: he aquí, ahora Saulo está testificando de Cristo. No, le dice: he aquí, él ora. Porque la oración verdadera es la evidencia y también el privilegio exclusivo del pueblo de Dios. Cuando Dios te salvó, ¿qué hiciste? Orar. Eso es lo que hiciste. Cuando Dios te dio nueva vida, oraste y viniste al Señor. No fuiste salvo porque oraste porque habías sido salvo. Es como que cuando Dios da nueva vida al alma muerta, lo primero que hace esa alma es orar. El puritano Thomas Watson dijo: la oración es la respiración del alma en el seno de su Padre Celestial. Es la respiración del alma. Si de verdad hay vida nueva en un alma, si de verdad la persona conoce a Dios, va a orar. Es como una persona, si no respira no hay vida. Pues si una persona no ora, hay poca o nada de evidencia que esa persona es hijo de Dios. Ahora date cuenta que cuando dice aquí, dice: si se humillare mi pueblo. Lo dice en general. No dice: si mis profetas oraren, o si mis sacerdotes oraren, si los pastores, si los diáconos oraren. Dice: si mi pueblo. Todos y cada uno del pueblo. ¿Quiénes deben dedicarse a la oración? Todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y quizá dices: no, bueno, la oración es lo que tiene que hacer el pastor, ¿no? Para eso Dios lo ha llamado, para eso Dios lo ha puesto ahí, para orar. Nosotros venimos, le escuchamos, él ora y ya está. No. Y por supuesto que los pastores deben orar y yo quiero que Dios me haga un hombre de oración, de intercesión. Pero en muchas ocasiones, incluso en muchos avivamientos, Dios ha querido utilizar a miembros de iglesias, no a los líderes, sino a miembros de iglesias, para ponerse en serio con la oración como medio para mandar grandes avivamientos. ¿Quiénes deben orar? El pueblo de Dios, pero da una definición del pueblo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Míralo ahí en tu Biblia: sobre el cual mi nombre es invocado. En otras versiones dice: mi pueblo que es llamado por mi nombre. Mi nombre es invocado. Cuando se habla de este pueblo, mi nombre se invoca, es llamado por mi nombre. ¿Y sabes qué? Si eres cristiano, tienes el nombre de Cristo en tu nombre. Tienes el nombre de Cristo, ¿no? Somos cristianos, tenemos el nombre de Cristo en nuestro nombre. Si eres hijo de Dios, tienes el nombre de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que significa eso? La responsabilidad que es. Porque cada vez que la gente habla de ti, indirectamente están hablando de Dios. Cada vez que la gente habla de ti, indirectamente están hablando de Dios. Lo que piensen de ti, seguramente lo piensan de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos. Somos el pueblo de Dios, somos sus embajadores. Nos dice 2 Corintios capítulo 5, sus representantes, según lo que vean en nosotros,
eso es lo que pensarán de Dios. Mi pueblo, que es llamado por mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero también el pueblo de Dios, nos dice el versículo 13, que iba a sufrir el juicio de Dios. Es pueblo que sufriría el juicio de Dios. Versículo 13 nos habla de que Dios cerraría los cielos para que no haya lluvia, es decir, sequías. Mandaría la langosta que consuma la tierra, es decir, plagas. Y enviaré pestilencias a mi pueblo, es decir, pestes o pandemias de lo que estamos tan acostumbrados en los últimos 2 o 3 años. Dios había prometido, si su pueblo pecaba, entonces Él mandaría estas cosas. Y así fue. En nuestro país hemos tenido que experimentar algunas de estas cosas, sequías, pandemias, pero no hay nada igual que la sequía espiritual. Esa es la que realmente es la mala. No tanto la sequía física, por supuesto que hace que yo que estoy en Jaén, la aceituna, este año no hay tantas como otros años y demás, pero no hay nada peor que la sequía espiritual, mucho peor que la sequía física, infinitamente peor. No hay nada como la plaga de pecado, mucho peor que una plaga de langostas. No hay nada como la pandemia de inmoralidad, indiferencia a Dios, que se contagia tan rápidamente, incluso llega al pueblo de Dios. Y esto es muestra del juicio de Dios, de la disciplina de Dios por el pecado, porque si eres pueblo de Dios, Dios te va a disciplinar. Si no hay disciplina, entonces no eres hijo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Dios trabaja con su pueblo, disciplina a su pueblo. Y cuando hablamos de avivamiento, es un término que se refiere al pueblo de Dios siendo avivado. Muchas veces quizás has leído en la historia de diferentes avivamientos que Dios obró. Pero el avivamiento empieza en el pueblo de Dios. ¿Puedes prender fuego a una piedra? No, a una piedra tú pones el mechero y la piedra a ver si prende, a ver si prende. No, no va a prender. Pero tú coges unas ascuas de fuego, tú coges unas brasas, ahí en el pueblo donde vivo, todos los ancianos tienen su brasero. Y el brasero no hay quien se lo quite. Tú coges esas brasas y pones fuego y eso se va a avivar. Eso va a aprender. Y de la misma manera, son los cristianos, el pueblo de Dios, los que tienen que ser avivados. No puedes avivar una piedra, no puedes avivar un corazón de piedra. Es en el pueblo de Dios donde está la vida de Dios en el alma de los hombres. Y eso puede ser reavivado. Somos nosotros los que tenemos un corazón de carne que cuando metes la aguja va a reaccionar. Un corazón de piedra puedes darle que no va a reaccionar. ¿Dónde está la solución a los problemas de nuestro país? Muchas veces hablo con otros creyentes en cuanto a lo mal que está España, los problemas de nuestro país. Y casi siempre, la gran mayoría dicen, el gran problema que tenemos los políticos. Y este partido o el otro partido. Ay, pues, ese no es el gran problema de España, no lo es. Ay, el problema de España, pues el pasado que tiene, pues la Inquisición, el catolicismo romano y tal, eso ha sido el gran problema que tiene España, por eso no estamos donde deberíamos estar. No, tampoco. Ay, pues el gran problema de España, toda la perversión, la inmoralidad, los desfiles que hacen, toda esa basura que sale en la tele y en las series, ese es el gran problema de España. No, el gran problema y el mayor problema de España y por lo que España va a cambiar no está ahí fuera, no está ahí fuera. Está aquí, está en mi corazón. Aquí no dice si los paganos, o si los pecadores, o si los perdidos hicieran esto, dice si mi pueblo, el gran problema que tiene España es que el pueblo de Dios que profesa conocer a Dios, que se llama por el nombre de Dios, que incluso Dios a veces lo disciplina, no nos estamos entregando a Dios, no estamos acudiendo a Dios, no estamos orando. Dice si mi pueblo se humilla. Y Dios pone el dedo en la llaga. Dios pone el dedo en la llaga de tu corazón y de mi corazón. Si mi pueblo, Dios pone el dedo donde tiene que doler. Es más, Él es quien hace la llaga. ¿No dice eso Job? Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Pero cuán necesario es que Él nos hiera, que Él nos humille, como dice este texto. Así que dejemos de pensar que el avivamiento no viene a nuestro país por los problemas que hay ahí fuera. No viene por los problemas que hay aquí. No viene por mi culpa, no viene por mi culpa. ¿Quiénes son las personas que se deben dedicar a la oración? El pueblo de Dios, tú y yo. En segundo lugar,
las condiciones para aquellos que se dedican a la oración. ¿Cuáles son las condiciones? Se nos dan ahí. Aparece la palabra sí. La palabra sí, sin tilde, es en condicional. Si yo hago esto, ocurrirá esto. A los niños les decimos, si te portas bien, habrá premio. Si te portas mal, no habrá premio. Pues de la misma manera, Dios pone aquí unas condiciones. Y queremos la respuesta a la oración, queremos la bendición de Dios, por supuesto, pero hay unas condiciones para ello. Y creo que estas condiciones se pueden resumir en 3 cosas. Lo primero que dice Dios es humildad. Humildad. Y ahí vemos pues la actitud que tenemos que tener en la oración. Si se humillare mi pueblo, humillare. ¿Cuál es la virtud cristiana más importante? Se lo preguntaron a un padre de la Iglesia hace más de 1700 años. Y él dijo, te diré 3. Le preguntaron, ¿cuáles son las 3 virtudes cristianas más importantes? Y Agustín de Hipona dijo, la humildad y la humildad. Lo importante que es la humildad en la vida del cristiano. Y no confundamos la humildad con la baja autoestima de la que habla tanto el mundo, o también la humildad con esa cobardía perezosa de, ay, yo no valgo nada, yo no puedo hacer nada, yo me quedo sin hacer nada. No, eso no es humildad. La verdadera humildad, ¿qué es? Es olvidarse de uno mismo. La verdadera humildad es olvidarse de uno mismo y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La humildad es que haya en nosotros esa mente, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se agarró a eso, sino que dejó su gloria, fue hecho un hombre, es más, no solamente un hombre, fue hecho un siervo, es más, no solamente un siervo, fue hecho como un criminal cuando murió allí en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo, eso es la humildad que debemos seguir. Y la oración sin humildad no es oración, es otra cosa. La oración sin humildad no es oración, es otra cosa. Por supuesto que debemos crecer en esa humildad. Pero es que cuando fuimos salvos, ¿no es eso lo que ocurrió? Nos humillamos. Paramos de pensar que nosotros podíamos salvarnos, que todo dependía de mí, y dijimos, Señor, soy pecador, tú lo has hecho todo, sálvame por la sangre de Cristo. La oración sin humildad no es oración. ¿Recuerdas al fariseo y al publicano? Los dos subieron al templo a orar y nos dice la oración del publicano, Señor, sé propicio a mi pecador, mientras se golpeaba el pecho, lleno de humildad, lleno de contrición, humillándose a sí mismo. La oración del fariseo era, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como este, yo soy mejor. Y nos dice que el fariseo hablaba consigo mismo. Su oración no llegaba a ningún sitio, hablaba consigo mismo. No era oración, la del publicano, sí que era oración. La oración es la actividad más espiritual que hay. No sé si te ha ocurrido a ti, pero a mí me ocurre muchísimas veces. Me pongo a hacer otras cosas. Leer la Biblia, leer un libro cristiano, suelo ir al mercadillo los martes y los jueves a evangelizar, a dar folletos, me pongo a hablar con un hermano y no cuesta tanto, pero me pongo a orar y me cuesta un montón, me cuesta muchísimo ponerme a orar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe el poder de la oración. Porque Satanás sabe que si el pueblo de Dios se pone a orar, entonces él tiene que salir corriendo, entonces él tiene que temblar. Satanás lo sabe. La oración es la actividad más espiritual que hay porque es humillante. Es humillante. No hay nadie que te dé 2 palmaditas en la espalda cuando sales de tu aposento habiendo orado. Y vemos, ¿sabes qué? Por el otro lado, vemos aquellos hijos de Dios que cayeron en el orgullo, fue su ruina. El mismo Satanás, no era hijo de Dios, pero el mismo Satanás fue su ruina, el orgullo, lo contrario de la humildad. El rey Uzías, un descendiente de Salomón, nos dice unas palabras en 2 de Crónicas 26, siempre que leo estas palabras se me quedan en la cabeza, que este rey, que todo le iba bien, que servía a Dios al principio, que tenía mucho éxito y prosperidad, dice de Uzías, el rey Uzías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina.
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y eso lo vas a ver una y otra vez. El orgullo siempre es el paso antes de la caída. Siempre lo va a ser. Lo hemos visto con cristianos. Cristianos que iban bien y de repente hay orgullo y ¡pum! Caída. Iglesias que iban bien y Dios trae almas y Dios llena los bancos. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando llega el éxito o cuando parece que las cosas van bien, el orgullo entra también. El orgullo entra también y se sienta. Y decimos, ¡qué bien estamos! ¡Qué bien va todo! Y después del orgullo viene la caída. Así que oremos diciendo, Señor, en este año, a través de la oración, humíllame bajo tu mano poderosa, rómpeme porque soy duro, que Cristo crezca pero que yo mengüe, quebrántame, que nunca tenga más alto concepto de mí que el que debo tener, sino que piense de mí con cordura. Es más, Señor, ayúdame a olvidarme de mí mismo y servirte a ti y a mi prójimo. La humildad, indispensable. Segunda condición, búsqueda. No solamente humildad, sino búsqueda. Dice ahí, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. La búsqueda es la esencia de la oración. No lo dijo Cristo, buscad y hallaréis. La oración es una búsqueda de Dios. Dice ahí, si mi pueblo orare. Estamos hablando de la oración. Te pregunto, ¿oras? ¿Oras? ¿Has venido antes de venir? ¿Has orado antes de venir al culto? ¿Has orado hoy? ¿Oras por tu iglesia? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que tú estés orando por tu iglesia? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Y no solamente dice aquí orar y ya está. Dice orar y buscar el rostro de Dios. Porque quizá puedes decir, no, yo oro todos los días. Yo por la mañana me levanto, tengo mi lista, hago tic, 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 ya está, he orado por todas estas cosas, ya está. Pero buscas el rostro de Dios. Buscas el rostro de Dios. Porque puede ser que pensemos que orar es simplemente hacer estas cosas, estos minutitos, para calmar nuestra conciencia, pero buscas el rostro de Dios. Buscas el rostro de Dios. Orar es una búsqueda. Orar es una búsqueda. Y ya desde la bendición arónica, ahí en Números 6 creo que es, se nos habla de el rostro de Dios, y que Dios haga resplandecer su rostro, y eso es lo que deberíamos buscar como cristianos. Señor, quiero ver tu rostro. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. El Salmo 80 habla de eso, habla de avivamiento, y dice, restáuranos, Señor, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Necesita haber una búsqueda en oración. Uno de los primeros libros cristianos que leí, que os recomiendo, es el libro de A.W. Tozer, que se llama La búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Y es que como cristianos tenemos que estar buscando a Dios. Oseas 10:12 lo dice, es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga. ¿Hasta cuándo debemos buscar? Hasta que ya no pueda más. No, buscar a Dios hasta que venga. Buscar al Señor hasta que sepa que Él ha llegado, hasta que sepa que Él contesta. Ahora, ¿qué involucra una búsqueda? Una búsqueda involucra una pérdida anterior. Tú no vas a buscar algo que no has perdido, ¿no? ¿Para qué buscarlo? Involucra una pérdida anterior. Y eso significa, si buscamos el rostro de Dios, es que lo hemos perdido. Es que lo hemos perdido, es que ya no lo vemos. Es que ya no lo vemos. Quizá hemos perdido su rostro de favor y bendición y ahora estamos experimentando su rostro de disciplina. La Biblia lo dice, nuestros pecados hacen división. Ponen esa barrera para que ya no podamos ver el rostro de Dios. Traen esas nubes que nos hacen que no podamos ver al sol de justicia que es nuestro Dios. Y quizá pasa, ¿no? Vamos por el mundo, nos distraemos con las atracciones. Ay, mira las luces por aquí, mira las luces por aquí. Y perdemos de vista la luz del rostro de Dios. O quizá como Pedro, vemos las olas que vienen, las olas que vienen. Ay, las tormentas de la vida y las circunstancias y los problemas y las crisis y la soledad y tal. Y perdemos de vista el rostro de Dios, como le pasó a Pedro. En vez de mirar el rostro de Cristo, estaba mirando las olas. Y perdió de vista el rostro de Dios. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Ahora, al buscar y al encontrar el rostro de Dios, ello significa que tendremos que girar nuestra cabeza de las cosas que estábamos mirando. Eso significa que tendremos que perder otras cosas para encontrar el rostro de Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para encontrar el rostro de Dios?
Porque el avivamiento personal tiene un precio no monetario, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar para encontrar el rostro de Dios? Una búsqueda involucra una pérdida anterior, una búsqueda también involucra un deseo, porque nadie busca algo que no quieres encontrar. Si lo buscas es que hay un interés en encontrar lo que buscas, lo deseas, lo amas, por eso lo buscas. Cuando a una madre se le pierde un niño por el puerto de Alicante, la madre va loca. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Lo quiere tanto que lo tiene que encontrar. Y una búsqueda involucra que hay un deseo de encontrar lo que se está buscando. Y solo buscarás el rostro de Dios de verdad cuando en tu corazón desees a Dios. ¿Deseas a Dios? Me vienen a la mente esos versículos del Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed de Dios? Muchas veces tenemos sed de lo que nos da Dios. Ah, sí, eso sí. Tengo sed y deseo la familia que me da Dios. Deseo los dones de Dios y los regalos de Dios, pero no deseo a Dios mismo. Y en la Navidad eso a veces se ve, esa ilustración. Cuando alguien da un regalo al niño y el niño coge el regalo y se va corriendo y no dice ni gracias ni nada. El niño quiere el regalo. A la persona, no sé, pero qué precioso es cuando el niño ve el regalo y rápidamente va y le da un abrazo a la persona. Dices, el niño sí desea el regalo, pero quiere y desea a la persona que le da el regalo. Y lo mismo debemos hacer con Dios. ¿Deseas a Dios o deseas solo lo que Dios da? Salomón lo tenía claro. Salomón tenía ahí el templo, tenía los sacerdotes, el edificio, la riqueza, el oro, tenían paz alrededor, tenían el arca, tenían las tablas. No servía de nada tener eso si Dios no estaba allí. Así que Salomón quería tener a Dios presente en el templo. Ese era su deseo. Una búsqueda involucra una pérdida anterior y un deseo, pero una búsqueda involucra también un esfuerzo. Buscar a veces cuesta. Y sin duda alguna, como hemos dicho, la oración es difícil. Y si tú dices, a mí no me ha costado nunca orar, pues mira, no sé si quizá no estás orando de verdad o quizá quiero hablar contigo porque si no te ha costado nunca orar, quiero tu secreto. Pero la oración cuesta. La oración verdadera cuesta. La gente con la que he hablado, los hombres de Dios que he leído, en la palabra de Dios incluso y en mi propia experiencia, me doy cuenta que orar buscando el rostro de Dios involucra un esfuerzo tremendo. Como he dicho, es la actividad espiritual que más nos cuesta. La oración involucra esfuerzo. Así que oremos, Señor, en este nuevo año quiero buscarte, quiero buscar tu rostro. Reconozco que lo he perdido, me he puesto a mirar las lucecitas del mundo, me he perdido la luz de tu rostro. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Señor, llena también mi corazón de deseos de ti. No tanto de lo que tú me das, sino deseos de ti mismo. Dame sed de ti, del Dios vivo. Señor, fortaléceme también en el Espíritu para que me esfuerce en buscarte, en velar y orar para no entrar en tentación. Este texto nos habla de las condiciones, nos dice que va a haber la humildad, la búsqueda y en tercer lugar, dice ahí, si se convirtieren de sus malos caminos. Y he llamado a esto la mortificación. Y dirás, ahí va, ese término no lo había escuchado nunca. Es un término antiguo, pero que significa arrepentimiento continuo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y la oración tiene que estar llena de eso, de examen de pecado, de tristeza por el pecado, de confesión del pecado y de abandono del pecado, si se convirtieren de sus malos caminos. En la oración del capítulo 6, justo unos capítulos, el capítulo anterior, Salomón está orando para dedicar el templo que acaban de construir. Acaban de construir el templo a Dios. Y Salomón ora para dedicar este templo. Y vemos la muestra de su gran sabiduría. Aunque las cosas iban bien, el pueblo de Dios estaba celoso por Dios y con ganas de servirle, Salomón sabía que en el futuro el pueblo se iba a alejar de Dios. Dios los llevaría en cautiverio y todo eso está registrado ahí. Por eso dice Dios, si se convirtieren de sus malos caminos. Eso significa crucificar la carne con sus pasiones y deseos. La crucifixión es una muerte lenta y refleja no solamente la muerte de Cristo,
pero refleja también nuestro proceso de santificación, y por lo que debemos orar es para que cada vez más nuestra carne sea crucificada, nuestros deseos y pasiones pecaminosos sean puestos ahí en la cruz. Para dejarlo bien claro nos dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Esto es una condición indispensable. Y muchas veces hay una tentación que yo he sufrido y quizá tú también, y consiste en esto, de que en la oración te humillas delante de Dios. Le dices, Señor, yo no soy nada, Señor, soy el primero de los pecadores, y oras como el publicano, sé propicio a mi pecador, y buscas su rostro y te das cuenta de lo santo que Él es y de lo pecador que tú eres. Y ves que desde arriba hasta abajo, es que todo tú estás lleno de caída, de pecado, de desobediencia. Y Satanás te tienta a pensar, de decir, mira, es que en realidad no vas a poder vencer al pecado. En realidad es que no vas a poder. No vas a poder. Sí, tú reconoces tu pecado, sí, eres pecador y que Dios es tan santo, pero no hagas nada. No hagas nada con esto porque no vas a poder. Y Satanás nos tienta ahí. Pero la Biblia dice que si no nos convertimos de nuestros malos pecados, si no buscamos dejar el pecado y abrazar más a Cristo y seguir en la santidad, no va a haber bendición. Oremos para que Dios corte lo que tenga que cortar, que nos quite lo que tenga que quitarnos, para que no sigamos en el pecado. Para que cada vez más y más, por supuesto no acabaremos hasta que estemos en gloria, pero para que cada vez más y más nos acerquemos más a Dios, crucifiquemos más al pecado, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Ahora hemos visto estas tres condiciones y significa que si hacemos todo esto, entonces Dios va a traer avivamiento. ¿Podemos forzarle la mano a Dios a actuar? Pues no, porque Él es el Rey soberano, nadie le fuerza a hacer nada. Además, ninguno de nosotros puede decir que ha hecho todo lo que dice este versículo a la perfección. Nadie le puede decir, Dios, yo he hecho mi parte, ahora haz la tuya. No funciona así. Pero aún así, Dios da la promesa. Y aún con nuestras debilidades, Dios da la promesa de que cuando se humillare su pueblo, cuando su pueblo le busque y cuando su pueblo quiera cada vez más y más acabar con el pecado y dejar el pecado, Él va a obrar. Él va a obrar. Y en último lugar tenemos la promesa para aquellos que se dedican a la oración. Hemos visto a las personas que deben dedicarse a la oración. Hemos visto las condiciones para aquellos que se dedican a la oración. En último lugar, queremos ver la promesa para aquellos que se dedican a la oración. Tres cosas simples dice Dios aquí. Dice, entonces yo oiré desde los cielos. Eso es algo muy especial, muy especial. En la oración de Salomón, en el capítulo 6, él le pide una y otra vez a Dios, Señor, oye, pido que oigas la oración de tu pueblo. Y Dios dice, yo oiré. Ahora, que Dios oiga no significa simplemente que tu oración tenga cabida en el conocimiento de Dios. Por supuesto que Dios sabe todo lo que has dicho en toda tu vida, todo lo que has pensado. No es solamente que en su poderoso conocimiento, en su omnisciencia, que Dios sepa lo que has oído. No, es que Él oye. Oye como un padre que se inclina a oír la petición de su hijo. Tú puedes escuchar algo, pero oírlo y atender, eso es a lo que se está refiriendo aquí. Y piensa un poco, solo pensar que el Dios de todo el universo se digna a oírnos. Es que nos tendría que llenar de gozo y de asombro y darnos un escalofrío en la espalda de pensar que el Dios que ha creado todo lo que ves se digna a oírte, que se inclina a oír tu oración. Eso es algo muy especial. Y por si no nos acordamos, dice ahí, entonces yo oiré desde los cielos. Es como que Dios se lo recuerda, yo estoy en el cielo y yo voy a oír incluso desde los cielos. Tú estás ahí en la tierra, pero yo oiré desde los cielos. Eso es lo que promete. Eso es lo que promete nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 5, nos dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. Es que sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, si Él nos oye, eso significa que Él nos da lo que es su voluntad. Pero no solamente dice ahí que Dios oirá, dice que yo oiré desde los cielos y dice yo perdonaré sus pecados. Y aquí está la clave de la respuesta de Dios, Él perdonará. Él perdonará. Y ese es el gran tema de la Biblia, el perdón de los pecados, la redención del hombre. Y esa era otra de las grandes peticiones de Salomón en el capítulo 6, era eso, que oigas y que perdones, que oigas y que perdones. Porque él sabía que el pueblo iba a pecar, se iba a alejar de Dios. Salomón lo tenía claro, dice incluso en el versículo 36, no hay hombre que no peque, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice, perdónale a tu pueblo, perdona el pecado, oye y perdona. Y es que lo que más necesitamos es el perdón de Dios. Por eso siempre tenemos que volver al Calvario. El perdón de Dios no es una cosa que recibiste hace 10, 5, 20 años cuando conociste al Señor. Sí, por supuesto, el Señor ahí te perdonó de tus pecados. Has recibido la justicia de Cristo y Cristo pagó por todos tus pecados. Pero es que el Calvario no es algo solamente que sí recibimos cuando fuimos salvos, es que cada día tenemos que ir a la cruz. Cada día tenemos que ir al Calvario y ver lo que Cristo hizo y saborear otra vez lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el versículo 18, ahí Salomón, versículo 18 del capítulo 6, en la oración de Salomón, le dice Salomón a Dios, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Salomón lo tenía claro, decía, ¿cómo Dios va a venir a este edificio? ¿Habitaría Dios con el hombre en la tierra? Y la respuesta es que sí, sí, porque 2000 años después fue el verbo, 1000 años después de Salomón, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso es lo que celebramos en Navidad, que Emmanuel vino, Dios con nosotros. Cristo es el que cumplió esta promesa del versículo 18, Dios habitaría con el hombre en la tierra. Así que ¿cómo puede Dios perdonarle y dejar libre a nosotros los culpables? ¿Cómo puede ser que Dios perdone los pecados? Pues tenemos una ilustración un poco de lo que ocurrió. En el versículo 1 del capítulo 7 nos dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego y consumió el holocausto. Así contestó Dios a la oración de Salomón. Salomón había orado para que Dios y su presencia estuvieran ahí. Y cuando acaba su oración, desciende fuego del cielo, consume el holocausto. Y no solamente fuego, sino una nube. Y Dios había llegado. Así contestó Dios. Pero en realidad sabemos que esos holocaustos no podían limpiar el pecado. Eran solo animales que hablaban de algo que estaba por venir. Pero 1000 años después de lo que ocurrió aquí con Salomón, el fuego descendió, pero de otra manera. En la cruz del Calvario, allí Dios mandó otra vez su fuego. Pero no fuego físico, sino su ira. El fuego del pecado, el fuego del infierno que merecíamos tú y yo. Cristo lo sufrió ahí en la cruz. Sí, Cristo sufrió el infierno por el pecador. Y Dios mandó ese fuego que merecíamos. Y no lo envió sobre nosotros, lo envió sobre Cristo. La víctima perfecta, para que nosotros fuéramos perdonados. Salomón aquí sacrificó 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Y eso solamente anticipaba el sacrificio de Cristo una vez para siempre. Y es a través de ese sacrificio que Dios da el perdón de pecados. Cuando Dios dice, yo perdonaré los pecados, no es que Dios dice, mira, te voy a perdonar. Llegamos a un acuerdo, no pienso más en tus pecados, los escondo debajo de la alfombra y ya está. No, Dios no funciona así. Dios es un juez justo, no va a dejar que el criminal salga libre. Por supuesto que no. Por eso Cristo tuvo que venir. Y ese perdón que recibimos en la salvación, una vez para siempre, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ese es el perdón que debemos saborear cada día. Pero no solamente da esa promesa de que Dios oirá y perdonará, sino que Dios sanará nuestra tierra. Y es muy curioso, el perdón de los pecados se menciona antes de la sanación de la tierra y el orden es crucial, porque es de la obra de Cristo en la cruz de la cual fluyen todas las bendiciones espirituales que tenemos como cristianos. Es de la obra de Cristo en la cruz.
Allí Él compró toda la bendición que tenemos, todo el fruto del Espíritu, todo lo bueno que podemos tener como cristianos, lo compró Cristo en la cruz, fluye de la cruz. Es del perdón de pecados en la sangre de Cristo, del cual fluye toda bendición espiritual. Ahora, literalmente, cuando dice ahí, Dios sanará, yo sanaré vuestra tierra, sanaré su tierra, se refería a que un efecto de la oración para el pueblo de Dios, de Israel, era que el juicio de Dios de sequías, plagas y pandemias desaparecerían y la tierra sanaría. Es decir, la oración en humildad, búsqueda y mortificación del pecado no solamente iba a tener un efecto en el mismo pueblo, sino también un efecto en la tierra en la que estaban. Piensa en eso. La oración no solamente iba a tener un efecto en ellos mismos como pueblo, sino también en la tierra que estaban. Y eso es lo que pasa cuando Dios obra avivamiento. El avivamiento que necesitamos es personal, es en el pueblo de Dios, pero va a tener también un efecto en los que nos rodean. Te pregunto, ¿deseas que Alicante sea sanada? Y no me refiero a sanación física. Esa sanidad no es la importante, porque al fin y al cabo todos un día moriremos. Me refiero a ser sanada espiritualmente. Ser sanada de esa sequía espiritual que asola nuestro país. Que ni la religión falsa ni la perversión que hay en nuestro país dan de beber a la gente. No. El alma de las personas que nos rodean está más seca, muy seca. ¿Deseas que sean sanados de la plaga de pecado, de la mortandad, de la pandemia del pecado que se extiende tanto? Eso es lo que en realidad el problema. Ese pecado que los ha cegado espiritualmente, que les ha contagiado esa apatía e indiferencia hacia Dios. ¿Es eso por lo que oramos? Y el pueblo de Dios acababa de ver un ejemplo maravilloso de esto. El templo había sido acabado y cuando Salomón acabó de orar, hemos dicho que descendió fuego, consumió el holocausto y estaba el fuego y la nube de la presencia de Dios. Y se dice ahí que los sacerdotes es que no podían, tenían que salir del templo. El templo este había sido grandísimo, pero es que Dios en un instante lo llenó y ya no cabía nadie más. Los sacerdotes se tuvieron que ir. Estaba ahí el fuego y la nube, y eso me recuerda a lo que ocurrió también en Pentecostés. El viento y las lenguas de fuego, porque Dios había llegado a su templo. Dios había llegado a estar con su pueblo. Y eso es lo que pasa. Cuando la presencia de Dios llena un lugar, es mucho más de lo que podemos imaginar. Y qué poco sabemos de esto. Qué poco sabemos. Se cuenta la historia en muchos avivamientos de que Dios obraba de manera sobrenatural, salvando almas. Recuerdo ahora un avivamiento en Escocia, del que leí. Había unos cristianos orando en la iglesia. Y justo en esa noche, había pocos cristianos orando en la iglesia, justo en esa noche, en uno de los salones de baile, se hacía un gran baile que mucha de la gente de ese pueblo estaba ahí. Salones de baile serían como las discotecas de ahora. Y ahí estaban los cristianos orando y el salón de baile con todo el mundo de fiesta. Y Dios obró de una manera sobrenatural, de que en ese salón de baile la gente comenzó a ponerse de rodillas y a darse cuenta de su pecado y a decir, ¿hay misericordia para mí? ¿Hay misericordia para mí? ¿Cuál fue la sorpresa de esos que estaban reuniéndose en esa reunión de oración cuando vieron a gente a las tantas de la mañana viniendo a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para escuchar si habría misericordia para ellos? Esto no es una historia, no es un cuento que estoy contando, un cuento de hadas, no, esto es historia real de cómo Dios ha obrado en la vida de su pueblo, pero siempre el medio ha sido la oración. Te pregunto, ¿de lo que hemos hablado, de verdad te importa? ¿De verdad te importa? Y si te importa, entonces Dios nos pone un camino en este 2023, pero un camino en el que solo podremos avanzar de rodillas, el camino de la oración. ¿Nos dedicaremos a la oración? ¿O simplemente diremos, bueno, un año más, vamos a vivir, sobrevivir? Sí, yo voy a la iglesia, sí, yo leo mi Biblia y oro de vez en cuando, pero ya está. ¿O nos dedicaremos de verdad a la oración? Buscando el rostro de Dios, humillándonos delante de Él
y convirtiéndonos de nuestros malos pecados, de nuestros pecados. Si hacemos eso, Él promete, yo oiré, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, sabemos que estamos tan lejos de donde debemos estar. Señor, tan lejos de poder venir delante de ti para clamar, tan fríos espiritualmente, tan lejos de haber experimentado lo que tu pueblo ha experimentado en el pasado. Señor, tenemos la oración muchas veces como una fórmula mágica, o a veces la tenemos simplemente como una lista de la compra, o la utilizamos de cualquier manera, pero no de la manera que tú la has establecido. Oh Padre, ayúdanos a buscar tu rostro y hasta que no lo encontremos, quedarnos de rodillas. Señor, enséñanos lo que es de verdad la oración. Señor, me reconozco que yo soy el primero que no está donde tiene que estar. Señor, ponnos de rodillas, humíllanos, porque a veces no nos humillamos a nosotros mismos, humíllanos tú, Padre. Te pido que nos utilices en el día de hoy, en este día malo, en estos últimos tiempos en los que vivimos. Señor, no se ha acabado tu misericordia. No se ha acabado, Señor. Tú eres el mismo Dios, con el mismo poder y con el mismo deseo de obrar y salvar almas. Ayúdanos a creer y a saber, como tú le dijiste a Pablo en Corinto, en esa ciudad perversa, que hay mucho pueblo en esta ciudad, que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Te pido por Alicante, te pido por esta ciudad. Oh Padre, que tú tengas mucho pueblo aquí y que esta iglesia pueda orar por ese pueblo que tú tienes, que vas a traer, y pueda ir esta iglesia a hablarles de Cristo, a traerlos a tus pies. Oh Señor, haznos hombres y mujeres de oración. Lo pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.